Amados hermanos, estamos en la miniserie, ¿cierto? Pecadores y corruptos, que viene a ser parte de una gran serie que es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. La Confesión de Fe que en ningún caso viene a ser nuestra regla de fe y práctica infalible y mucho menos inspirada. Eso es la Escritura, la palabra de Dios. Pero sí viene a ser, amados hermanos, una guía o un marco de acción claramente definido respecto de la Escritura, donde se exponen de manera sistemáticas las verdades bíblicas que como iglesia creemos. Amén. Si no tiene una confesión de fe, pídale a los pastores. Yo tengo algunas, hermanos, está también en internet de manera gratuita, la pueden bajar. Y recuerden quienes tienen su libro de discipulado que al medio del libro está también la confesión, o si no me equivoco, hacia el final del libro está también la confesión, para que la puedan conocer, y es responsabilidad de cada miembro de esta iglesia y de quien quiere ser miembro de esta congregación, amados hermanos, conocer la confesión de fe. Estúdiela y conózcala. Bien, y los objetivos de la clase hoy día van a ser, no se ve arriba el título lamentablemente por el data show, pero los objetivos de la clase es entender en qué consiste la esencia del pecado según lo describe la Escritura, exponer el efecto que tuvo el primer pecado sobre nosotros, es decir, los descendientes de Adán, y evidenciar conceptos incorrectos sobre el pecado a ser evitados, que los vamos a ir viendo en el mismo transcurso de la clase, y presentar a Cristo como el que vino a deshacer los efectos del pecado, que también este punto está dentro de lo que vamos a ir mirando en la misma clase. Entonces vamos a dividir la clase prácticamente en dos. En primer lugar vamos a hablar de la definición bíblica del pecado y recordar que la semana pasada nuestro hermano Víctor abrió la serie con el capítulo 6, que es el que estamos estudiando de la confesión, el párrafo 1. Hoy día, hermanos amados, vamos a tomar el párrafo 3, lo voy a leer: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios el lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a la posteridad. Vamos a tomar el párrafo 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Voy a leer el párrafo 2. 2, 4 y 5. Dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y, aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Amén. El párrafo 3 lo estará revisando nuestro hermano Pablo Navarrete la clase que viene. Quizás vamos a tocar algunos aspectos de él, pero nos centraremos párrafos 2, 4 y 5. Hermanos amados, ¿qué es el pecado? ¿Quién puede recordarse de algo? Porque nuestro amado hermano Víctor, la clase pasada, también definió pecado y habló de él. Entonces, alguna idea debemos tener de lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Hermana Evelyn, si nos puede ayudar Víctor, hermano Mirko, ¿qué es el pecado o qué es pecado? Es no hacer lo que Dios manda y hacer lo que no nos manda. No hacer lo que Dios manda y hacer lo que Dios no manda. Perfecto. Perfecto, es una buena definición. Yo voy a poner algunos ítems acá que vamos a ir leyendo y meditando juntos. El pecado es un terrible mal. Sin embargo, padecer un mal no necesariamente es pecado. Por ejemplo, enfermedades, pobreza,
catástrofes. Cuando Timoteo estaba enfermo, Pablo al final de la primera carta, ¿qué le dice? Por causa de tu enfermedad, arrepiéntete, ¿o no? No, ¿qué le dice? Le dice, bebe un poco de vino, ¿cierto? Y Pablo en Filipenses capítulo 4 dice, sé vivir en abundancia y en escasez. Eso no es pecado, pero sí es parte de la caída. Cuando Adán cayó, no solo cayó de manera moral la humanidad, sino que también física, toda la creación. Entonces el pecado es un terrible mal, pero no necesariamente todo mal es un pecado. Exactamente. Exactamente, por lo mismo. Dice la hermana Beatriz que todo mal proviene del pecado original. Exactamente, tal cual dijimos, en la caída hubo un mal moral, ¿cierto? Pero también un mal físico, que proviene, toda desperfección, todo mal, toda carencia, todo proviene de la caída. Bien, el pecado es rebeldía constante y directa en contra de Dios. Ojo con esa palabra, rebeldía, constante y directa en contra de Dios. Es absolutamente contrario a Dios. Es decir, Dios es el bien y pecado siempre es algo malo. No hay ahí contrastes. Todo pecado es un atentado directo en contra de Dios. Se pueden ver categorías de pecado, es verdad, pero no se disminuye la culpa para los pecados. No existe una disminución de la culpa. El pecado, dicen algunos comentaristas, tiene su asiento en el corazón y desde allí influye en el intelecto, en la voluntad, en los afectos y en el cuerpo físico también. ¿Por qué su asiento en el corazón? O podríamos decirlo de otra manera, el pecado tiene su centralidad, amados hermanos, en donde el ser humano toma absolutamente todas sus decisiones, donde emana la vida. Y por eso Proverbios 4:23 y también la Escritura siempre nos llaman a guardar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida o salen los malos, los pecados, dice Cristo en el Evangelio de Mateo. Miren lo que dice Juan Calvino. Esta perversión jamás cesa en nosotros, sino que de continuo engendra en nosotros nuevos frutos, es decir, obras de la carne. Nuestra naturaleza no solamente está vacía y falta de bien, sino que además es también fértil y fructífera en toda clase de mal, sin que pueda estar ociosa. O sea, nuestra naturaleza no solamente no hace lo bueno, sino que el pecado que está en nosotros es además un constante productor de maldad. Produce constantemente maldad. Siempre está activo. El Catecismo Menor Bautista que está en nuestra página web, es para enseñarlo a los niños, pero yo creo que tristemente muy pocos adultos lo conocemos bien, dice en su punto 15, ¿qué es pecado? Pecado es cualquier, ojo con eso, agrega deseo o acción que transgreda la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿cierto? Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer lo malo y no hacer lo bueno es pecado. El pecado es cometer lo malo, pero también es omitir lo bueno. Aún así nos quedamos cortos, hermanos amados. Porque la transgresión también incluye los deseos, pensamientos o actitudes que vienen del corazón, como decía hace un rato. Miren lo que dice Génesis 6:5. Que toda intención o inclinación de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal o siempre lo malo. El Señor ahogó a toda esta generación de los días de Noé, no solo por sus maldades físicas, por hacer lo malo y no hacer lo bueno, sino que además porque en los pensamientos, en su corazón, es decir, en su interior, siempre ellos estaban haciendo y pensando en hacer el mal. Es tan así, amados hermanos, el pecado, que el mandamiento quizás primario, ¿cierto?, que el Señor da, lo enfoca no en las acciones solamente, sino que en nuestro interior. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, absolutamente con todo tu ser.
Y esto producirá obras que agraden a Dios. Y el pecado también, amados hermanos, es relevante, tristemente, por la persona a la que se ofende, que es la persona de Dios. Dice el Salmo 51:4, David confesando sus pecados: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y conocemos la vida de David. Sin embargo, él, al confesar esta oración, que yo creo que si un cristiano sincero no la lee con lágrimas en sus ojos, hermanos amados, es muy extraño, pero en esta oración lo que hace David es centrar su ofensa a Dios, porque todo pecado es una ofensa a Dios en primer lugar. Jerry Bridges dice lo siguiente respecto a esto, dice: y al pecado, es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Imagínense, contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica. No es solamente un pecadito lo que yo estoy permitiéndome en mi corazón. Hermano, estoy traicionando al Señor. Estamos ofendiendo a una persona, el Rey, dueño y creador soberano de todo el universo. Eso es, amados hermanos, lo que implica el pecado también. Y el pastor Sam Waldron, comentarista de nuestra Confesión Bautista de Fe, comenta lo siguiente respecto al pecado, y él habla de la esencia del pecado a través de este comentario. Dice: si el pecado es negativamente transgresión de la ley divina, lo que no debemos hacer, entonces puede describirse positivamente como autonomía. Es decir, ser o desear ser ley para uno mismo. La palabra autonomía tiene un prefijo, ¿cierto? Que es auto. Y la segunda parte es nomía. Auto significa yo mismo, nomía, norma. Es decir, yo soy mi propia norma. Puede ser la presunción de que en cualquier área de la vida puedo hacer lo que me plazca sin tener en cuenta norma alguna, aparte de mis propios deseos. La mentalidad anti-ley y las actitudes anti-autoridad de nuestro tiempo son la esencia de lo que es el pecado, dice Sam Waldron. Y yo creo que, gracias al Señor, está absolutamente en lo correcto. Lo que Adán hizo en el huerto del Edén, hermanos, tendemos a verlo como pobrecita víctima de la serpiente. Sabemos que la serpiente le tentó, pero Adán no fue una pobrecita víctima de la serpiente. Adán fue un culpable pecador que levantó su puño en contra de la ley de Dios, del gobierno de Dios, y él quiso ser su propia ley, quiso ser autónomo e independiente de Dios. Ya sea en la familia, en la iglesia o en el Estado, esta forma de vida, amados hermanos, como dice San Waldron, es la esencia del pecado. Ahora bien, algunas ideas erróneas sobre el pecado que debemos evitar. Ponemos acá la bandera que hemos heredado de nuestro hermano Víctor. Y dice: no existe el pecado desde siempre, hermanos. Cuidado con eso, como una fuerza o como una persona contraria a Dios. A veces se cree que, ¿conocen el yin yang? El blanco-negro, lo bueno y lo malo. Eso no es así. Eso es un dualismo, una especie de dualismo en donde se nos enseña que eternamente han existido dos fuerzas contrarias que se oponen. No es así. Solamente que Dios ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. El pecado tuvo un inicio y va a tener un final. Además, no es competencia para nuestro Dios. Segundo, no es malo el cuerpo y debe ser castigado y el espíritu bueno. Es decir, esta es otra especie de dualismo, pero también hablamos de ascetismo aquí, en donde yo castigo el cuerpo porque es malo, pero el espíritu, que es lo invisible, lo espiritual, que es bueno, lo debo liberar. Por tanto, mientras más restringido está mi cuerpo, más santo soy. Cuidado también con esa visión respecto al pecado. El pecado habita en nosotros, sí,
pero mi cuerpo no es pecado. Amén. El pecado no es una creación. Toda creación viene de Dios y de Él no puede venir absolutamente nada malo. Por tanto, cuidado cuando dicen, ¿y quién creó el pecado? El pecado no es una criatura, no es una creación de Dios. El Señor dice en Génesis que Él creó todo bueno. ¿Sabemos cómo cayó Adán y las consecuencias de esto? No sabemos por qué. Bien, de manera clara, ¿cierto? O no sabemos en realidad cuándo cayó. No podemos nosotros aventurarnos, hermanos, a dar una respuesta. Todas estas clases no tienen la intención de dar respuestas, amados hermanos, a interrogantes donde la Escritura calla. Porque como dice un comentarista, ser bíblico es hablar lo que la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Eso es ser bíblico. El pecado no es una posesión, por ejemplo, demoníaca o de algún otro tipo, o una sustancia de maldad. A veces también vemos al pecado así. No sé, caemos en este problema, como que estuviéramos poseídos, y esto trae un problema grave porque nos excusa ante los ojos de Dios de nuestra responsabilidad de pecar. No es falta de educación, de recursos o de bienes. Ojo, no es un problema social. Es un problema de la naturaleza humana, de nuestra moral que está dañada. No porque nosotros como iglesia vayamos a educar a la gente, ¿cierto? Ayudemos a los pobres, vamos a quitar el pecado. Es una hermosa tarea y consideremos una buena idea empezar a hacer ciertas obras, ¿cierto? Que reflejen el carácter del Señor. Pero el pecado, amados hermanos, no se va a quitar ni a eliminar por eso. El pecado solamente se vence a través de la obra de Cristo, del Evangelio predicado y vivido, conforme a la Escritura. No es efectivo o existe solo cuando conocemos de Dios y de sus leyes. Cuidado acá también. O sea, mientras menos conozca de Dios, menos peco, porque yo no sabía que había pecado. Es decir, el pecado no se hace realidad solamente porque conocemos de Dios, que existe un Dios y que hay leyes de Dios. No. Siempre existe el pecado. Y tampoco el pecado es una ilusión debido a nuestra limitación humana. Amén. Ahora, el pecado trajo consecuencias, algunas inmediatas y otras futuras, o que estamos viviendo nosotros y que compartimos con nuestros padres. La muerte física y espiritual, la separación entre Dios y los hombres, lo que fue una expulsión del huerto, problemas en las relaciones hombre-mujer y en general, corrupción en toda la creación, aumento de dolores, ¿cierto? Esto lo vimos en el parto. Y de aquí nosotros obtenemos también un término que quizá ustedes lo conocen y que se llama el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es la condición de todo hombre descendiente de Adán y Eva. Todos los que estamos en esta sala descendemos de Adán y Eva y en este mundo. Viene del tronco de la raza humana, es decir, de Adán y Eva. Ellos eran el tronco de la raza humana, como un árbol, ¿cierto? Ellos son el tronco, de aquí viene el pecado original. El pecado original nace con nosotros porque es nuestra, parte de nuestra naturaleza. Y es la raíz de todos los pecados posteriores o actuales. De todo tipo de mal, la raíz de pecado es el pecado original. Dice la confesión de fe, por este pecado, todo lo que hemos hablado, lo que expuso nuestro hermano Víctor respecto a Génesis 3, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Primera consecuencia del pecado, pecado original, y de ahí se desprende la culpa imputada. La culpa imputada. En el pecado de Adán, amados hermanos, tal como dice nuestra confesión,
todos fuimos representados. Por lo tanto, la culpa de su pecado es también nuestra culpa. Pecamos en él. No solo somos malos, sino que todos nacemos malos. Dice la confesión, sin justicia, sin rectitud y fuera de la comunión con Dios. Estamos muertos ante los ojos de Dios física y espiritualmente. Corrompidos totalmente. Culpables de juicio y condenados como raza humana al fuego. Ahora aquí sale una pregunta. Esto que dice la confesión y que yo acabo de explicar un poquito más, ¿es solo tradición o existe en la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña en primer lugar claramente, explícitamente, que con Adán todos caímos. Que con Adán se nos imputó la culpa de Adán. Es decir, somos culpables de pecado en Adán. La Biblia también enseña que Cristo, como representante y sustituto, viene a ser el segundo y perfecto Adán. Es decir, Él elimina la culpa, cambia la naturaleza y nos da una nueva vida. Pero ojo, la Escritura hace una analogía entre Adán como cabeza nuestra y Cristo como nuestra nueva cabeza. Y la Biblia también enseña que los hombres son culpables pecadores desde la concepción. Eso es claro en la Escritura. Y esto tiene sustento solo al considerar el pecado de un antecesor común. Es decir, si los bebés vienen en pecado, son culpables de acuerdo a la Escritura desde la concepción, hermanos amados, ¿por qué? Porque esto tiene respuesta solamente al considerar que hay un antecesor común pecador para esa criatura. Vamos a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 al 21, algunas versiones tienen el título Adán y Cristo. Recordamos que los títulos de las Escrituras se dice que fueron puestos de manera posterior, no están en los escritos originales, pero nos sirven bastante para organizar y ordenar un poco nuestras lecturas, al igual que los números de los versículos y capítulos. Y acá se da el título Adán y Cristo. ¿Por qué? Porque se nos presentan a estas dos cabezas representativas de el hombre, una por el pecado y otra por la redención del pecado en Cristo, para los que son de Cristo. Y si nosotros vamos viendo, les invito a que podamos tomar atención a los versículos 12 al 21, nosotros vamos a ver algunas cosas que, si bien no vamos a leer la porción completa, vamos a sacar algunas ideas que yo ya tengo expuestas acá en la pizarra o en el telón. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. De hecho, agrega el versículo 12, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo pecaron todos los hombres? Por el pecado de uno, dice el texto, es claro. 2, por la transgresión de uno murieron los muchos. Otro punto, versículo 14. No puedo ver bien el versículo, pero si no me equivoco, el versículo 14. El juicio surgió a causa de uno pecando, y el resultado fue la condenación. Pregunta, para ese 16, perfecto.
Pregunta, ¿la condenación para solamente ese uno? ¿De acuerdo al contexto, a lo que estamos leyendo? Para todos. Otro punto, debido a la transgresión de un hombre, reinó la muerte. Nuevamente la pregunta, hermanos. ¿La muerte para ese uno? ¿De acuerdo al contexto? Para todos. Por una transgresión, ojo, por una transgresión vino la condenación. Ojo con esa palabra, condenación. Viene la condenación por el pecado de uno, la transgresión de uno. Vino la condenación de todos los hombres. Punto 5. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por uno. Por Adán. Capítulo 1 de Corintios 15, del versículo 21 al 22. También los voy a poner acá. Si quiere, lo busca en su hogar. Dice, la muerte entró por un hombre a toda la humanidad. Y también es claro, 1 de Corintios dice, en Adán todos mueren. No hay absolutamente, amados hermanos, ninguna duda de que lo que la confesión está declarando acá es cierto respecto de la Escritura. ¿Qué vemos ahí? Un bebé de 9 semanas. Salmo 51:5 dice David, yo nací en iniquidad. Ojo, yo nací en iniquidad. Primero, pero él agrega, y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo empieza la vida? Desde la concepción, ¿cierto? Desde ahí ya hay pecado en el hombre. Ya heredamos la corrupción, pero además somos declarados culpables, hermanos amados. Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos. Amados hermanos, esto lo dice la Biblia. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Isaías 48:8. Te llamaré rebelde desde el vientre. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño. Hermanos, no hay absolutamente ninguna duda de que la culpa de Adán fue imputada en toda la raza humana, en nosotros, desde la concepción. Algunos dicen que David ahí está hablando en realidad de que en pecado lo concibió su madre porque ella era una pecadora, quizá una relación de adulterio con su padre y él nació. No tiene absolutamente ningún sustento bíblico esa interpretación, ya que si usted analiza el Salmo 51, lo que el salmista está confesando son sus pecados, mis transgresiones. Borra mi rebelión, límpiame de mi maldad. En pecado me concibió mi madre, mi pecado. Miren lo que dice Wayne Grudem en su libro Doctrina Bíblica. Dice, todos los miembros de la raza humana estuvieron representados en Adán en el momento de la prueba en el huerto del Edén. Como representante nuestro, Adán pecó. Y Dios nos consideró culpables como Adán. Dios determinó que la culpa de Adán era también nuestra. Y puesto que Dios es el juez supremo del universo, y puesto que sus pensamientos siempre son verdad, la culpa de Adán es nuestra. Dice él, Dios correctamente nos imputó la culpa de Adán. Imputar, un término legal, es determinar que eso pertenece a alguien y se le atribuye a esa persona, dice Wayne Grudem. Hermanos amados, toda la raza humana, al momento de que Adán cayó, es declarada culpable. Algunas ideas erróneas respecto a la culpa imputada. Uno, la culpa no se hereda, ojo, sino que es imputada por Dios, quien constituyó a Adán nuestro representante. Segunda idea errónea que puede nacer. Dios no es injusto al declararnos culpables del pecado debido al
pecado de Adán. Él así lo quiso. Eso sí, yo me atrevo a decir, es un misterio. ¿Por qué Él lo quiso así? Pero, amados hermanos, de la misma manera, sin nosotros aportar nada más que pecado, quienes creen en Cristo, el segundo Adán, son declarados totalmente inocentes. Un misterio también glorioso. ¿Por qué? No sé, amados hermanos, pero gloria a Dios. Sin hacer nosotros nada, somos culpables en la culpa imputada por Adán. Sin hacer nosotros nada, tenemos totalmente inocencia ante los ojos de Dios gracias a la justicia que nos imputa a Cristo. Entonces, si usted no está de acuerdo con que Dios le haya imputado la culpa de Adán, no venga entonces después a decir, Señor, impútame la justicia de Cristo. No es solo una imitación, ojo, el tema de la culpa, sino que efectivamente caímos con Adán y somos legalmente culpables como raza humana ante Dios. Con esta imputación quedamos impedidos de elegir a Dios. Solo elegimos entre lo malo y lo no tan malo. Somos como un preso encerrado, amados hermanos, esperando la condenación. Él ya está totalmente, por decirlo de alguna manera, ante la sociedad, perdido ahí. No se nos imputan otros pecados de Adán. Ojo con esto. Adán en su vida probablemente, la escritura no es clara, pero era pecador, siguió pecando. No sabemos de esos pecados. Se cuenta como pecado, ¿cierto?, la caída, y de ese pecado la culpa es imputada a toda su descendencia. Bien, segunda consecuencia que podemos ver, una naturaleza corrompida. Dice la confesión, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. O sea, absolutamente corrompidos. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Es sello que nos muestra a nuestro padre, Adán, la naturaleza corrompida. Es sello que nos muestra que nuestro padre es Adán. En palabras sencillas, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende? Como raza humana no tenemos ninguna bondad propia. Dice la confesión, opuestos a todo bien. Estamos llenos de maldad real, es decir, inclinados a todo mal, dice la confesión. Somos incapaces de agradar a Dios en nosotros mismos. Por eso dice que estamos muertos y corrompidos en alma y cuerpo, en esta unidad que ya hemos visto en las clases anteriores. Totalmente corrompidos, completamente indispuestos e incapacitados. ¿Es algo que enseña la confesión por tradición o esto lo vemos en la Escritura? Vamos a ver qué dice la Escritura. La confesión nos dice que debido a esta corrupción original es que nuestros pecados actuales no son accidentes, no son sorpresas o errores solamente de la Matrix, como alguien diría por ahí. No es un error, no, perdón, sino que vienen de un corazón, amados hermanos, que es perverso. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Qué vemos acá? Un árbol con frutos y se está cortando otro árbol o el mismo, ¿cierto?, que está siendo quemado. Esos frutos son malos, lo más probable, por eso se está quemando. Mateo 7, 16, 20. Le quiero pedir al hermano José Manuel si lo puede leer. Mateo 7, 16 al 20. Si quiere lo puede leer desde la misma pizarra, desde el mismo telón. Y así vamos todos siguiendo la lectura. Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Muchas gracias, hermano. Eso yo creo que está clarísimo. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los cardos? No, es imposible. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo impide. ¿Cuál es nuestra naturaleza? La naturaleza totalmente corrompida, hermano. Un árbol de nueces por su naturaleza produce nueces. Es imposible que ese árbol produzca bananas. Yo estaría loco si le digo, vamos a sacar bananas del nogal, ¿cierto? Ustedes se burlarían de mí. Hermanos, es así que el hombre hace pecado debido a que es un árbol de pecado. Siempre hará pecado. Esa es su naturaleza. El hombre es un productor de su fruto, que es pecado. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Mire lo que dice ahí. Y no las puede entender. Ni siquiera las puede entender. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Necesita la obra de gracia. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, los frutos de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza corrompida es, amados hermanos, la que nos da nuestros frutos, que son corrompidos. Ideas erróneas sobre este tema. Esto no quiere decir, amados hermanos, que el hombre no pueda hacer algo bueno, entre comillas bueno. Ejemplo, ayudar a cruzar la calle, dar una limosna, trabajar, ser fiel a su esposa, etc. Sin embargo, todas estas obras, de acuerdo a Isaías 64:5, que son trapos de inmundicia para los ojos de Dios. Es decir, esto puede ser de ayuda para muchos, por ejemplo la Teletón, pero esto no debe ser, esto no está hecho para la gloria de Dios. Porque sin la obra de Cristo todo esto es imposible. No quiere decir que se perdió la ley de Dios que está escrita en sus corazones. Toda la creación humana, las criaturas humanas, tienen escrita en sus corazones la ley de Dios, el sello de su Creador, porque no tienen excusa ante los ojos de Dios. El problema, amados hermanos, es que ellos restringen la verdad en todas sus formas. Están en contra, incluso de esa ley que está escrita ahí. No quiere decir tampoco que puedan tolerar todo tipo de pecado. Pueden llegar a hacerlo los hombres sin Cristo, en su naturaleza corrompida. De hecho, ya lo estamos empezando a ver. La pedofilia, la zoofilia, hermanos amados, está siendo totalmente legal. El homosexualismo, el lesbianismo, en fin. ¿Puede el ser humano llegar a ser un nuevo Sodoma y Gomorra? Sin embargo, existe aún gracia común de Dios, amados hermanos. No de ellos, de Dios. Y es por eso que también algunos incrédulos se espantan, comillas, moralmente, no para agradar a Dios, de otros pecadores. O hay hombres que no van a prostíbulos porque yo no voy a ser infiel a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por la gloria de Dios? No, se me puede pegar una enfermedad, me van a mirar mal, ¿qué van a pensar? Es decir, es solamente una alabanza a mí mismo, a mi lindo matrimonio. Esas son obras de trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. ¿Le hace bien a su esposa, a sus hijos? Sí. ¿Le hace bien a la sociedad? Sí.
pero esas obras no tienen ningún tipo de mérito para alcanzar a nuestro Señor. No quiere decir tampoco que no puedan apreciar algo bello o incluso aplicar principios divinos a sus acciones, administrar bien sus finanzas. El hombre puede, sin darse cuenta que está aplicando principios bíblicos. Recuerden que tiene la imagen aún de Dios dañada, pero aún la tiene. Sin embargo, seguimos argumentando que esto es solamente gracia común de Dios. El Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Esto no procede del hombre. Miren lo que dice Agustín de Hipona, que lo cita Juan Calvino. Dice: los dones naturales están corrompidos en el hombre por el pecado, y los sobrenaturales los ha perdido del todo. Eso yo creo que grafica muy bien este punto. Tercera consecuencia, dice la Confesión de Fe en el capítulo 4, de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, dice el capítulo 4 finalizando, proceden en sí todas las transgresiones. Tercera consecuencia es que hay pecados actuales. Debido al pecado de Adán, somos declarados legalmente culpables, heredamos una naturaleza que es corrupta, que está totalmente incapacitada de buscar a Dios y de hacer verdadero bien. Eso lo pueden leer en el capítulo 9 de la Confesión del Libre Albedrío, siendo la fuente de donde fluye todo esto que hemos definido, es la fuente de donde fluye nuestra inmundicia actual como raza humana. Es decir, proceden de allí todas las transgresiones. Desde el pecado de Adán proceden todas las transgresiones. Todas las transgresiones. Ahí hay un absoluto, amados hermanos. Ahora, en nuestras transgresiones actuales, ¿existen tipos de pecados? ¿Hay castigos diferenciados? La respuesta es sí. La Escritura habla, por ejemplo, de que el pecado de Betsadia y Corazín era peor que el de Sodoma y Gomorra. La Escritura también dice que los pecadores atesoran más o menos ira para el día de la ira. La Escritura también dice que los maestros tienen un juicio más severo que otros. La Escritura también habla de que la hipocresía de los fariseos y quienes vivan así recibirán mayor condenación. Mientras más conocimiento enseña la Escritura, hay mayor castigo. Y también la Escritura habla de que si uno peca a sabiendas, en Números 15, 29, 31, decir deliberadamente, olvidando lo que Dios ha puesto como su ley, es decir, en mi conciencia, y además conociendo la Escritura, sabiendo que está mal, si yo peco así, debo morir, dice la palabra del Señor en el libro de Números. Sin embargo, amados hermanos, esto no quiere decir que no exista castigo, pues todo pecado es un ataque directo a Dios. La paga del pecado, sea cual sea el pecado, en esta categoría que vemos, siempre va a ser la muerte. Siempre va a ser la muerte. Y por último, amados hermanos, otra consecuencia del pecado es el pecado en nuestras vidas. Dice el capítulo 6.5 de la Confesión: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. El creyente que nacido perdonado y limpiado de toda maldad, gracias a la obra gloriosa de Cristo, el segundo Adán, quien quita el pecado y en quien tenemos nueva vida, es decir, Dios le declara justo, ya no hay deudas, y ahora puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, aún peca. Él aún peca, pues habita en un cuerpo todavía corruptible. Mantiene remanente de pecado en su naturaleza física. Sin embargo, puede batallar en contra de esta, vencer y crecer
a la imagen de Cristo. No así el no regenerado, el término teológico de la regeneración. El cristiano volvió a nacer. El cristiano ahora tiene una nueva naturaleza en Cristo. Por lo tanto, él puede batallar en contra de sus pecados, él puede vencer, amados hermanos, y puede crecer a la imagen de Cristo. Aquí debemos atender 4 puntos. Primero, así como en Adán todos mueren, amados hermanos, en Cristo Jesús, todos quienes estén en Él son perdonados, limpiados de toda maldad y declarados justos ante los ojos de Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Legalmente somos declarados inocentes. No tenemos culpa, pues el inocente murió en nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Pero así como en Adán, además de que nos declaraba culpable, el Señor nos imputaba su culpa, acá en Cristo Él nos imputa su justicia, olvidando la culpa. En Adán heredamos una naturaleza corrompida, en Cristo, amados hermanos, nacemos de nuevo en una nueva naturaleza que ya no es corrompida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa, y esa palabra ahí tiene que ver con contabilidad. El Señor no tiene un registro contable de sus pecados, ya no, de iniquidad. Qué alegría debería generar eso gracias a Cristo. Como les decía, además de ser declarados ahora inocentes sin haber hecho nada más que pecado, somos declarados por Dios inocentes, tenemos una nueva naturaleza divina, pues ahora somos una nueva criatura, es decir, una nueva creación espiritualmente hablando. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en o a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Tenemos vida ahora, antes estábamos muertos. En Adán todos mueren, en Cristo vivimos. De modo que si alguno está en, la condicionante es la obra de Cristo. Nueva creación, criatura, hay una nueva creación. Usted nació de nuevo, hermano, si está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas todas nuevas, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Hoy día tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Esa nueva naturaleza, amados hermanos, nos lleva a hacer el bien. Esa nueva naturaleza, amados hermanos, nos hace gozarnos en buscar lo que a Dios le agrada. El verdadero cristiano, cuando está viviendo en victoria, se goza, no tiene otro gozo mayor que hacer la ley, cumplir la ley de su Señor. Pero el pecado aún es un problema serio para nosotros. Como el peregrino, ¿se acuerdan del peregrino que iba de camino a la ciudad celestial? Tuvo que enfrentarse todavía ante el pecado. Así nosotros tenemos un problema serio con el pecado. La Biblia habla de la naturaleza que aún mantenemos, por lo general, con el título de la carne. Y podemos ver esto, por ejemplo, en la vida de Pablo, Romanos capítulo 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pareciera gritar Pablo, desesperado, pero él encuentra solución a este mal y dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra nueva naturaleza nos permite entonces hacer el bien y agradar a Dios, así como en ella podemos y debemos hacer morir. Esa es una tarea, amados hermanos, que el cristiano con su nueva naturaleza puede hacer y debe hacer día a día. Es hacer morir lo terrenal en nosotros y a través de los medios de gracia
crecer en la semejanza de Cristo, el varón perfecto. Romanos capítulo 8 dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Quiénes pueden hacer morir lo terrenal? ¿O vencer al viejo hombre, como también le llama la Escritura? Los hijos de Dios, quienes son guiados por el Espíritu Santo. Solamente ellos pueden hacer esto porque ellos tienen una nueva naturaleza. ¿Cómo se puede hacer morir las obras de la carne en nosotros? Solamente por medio del Espíritu Santo, amados hermanos, en dependencia de Él. Hay una serie de recursos para poder vivir conforme al Espíritu y a la nueva naturaleza que no los vamos a ver en esta clase, pero les invito a leer el libro La mortificación del pecado de John Owen. No es tan extenso, amados hermanos, y sé que durante mucho tiempo ha ayudado a muchos cristianos en su andar. Él dice lo siguiente: en un sentido, la mortificación del pecado es un evento que ya ha ocurrido. La Escritura dice que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Morimos con Cristo, dice Romanos 6:8 y también Gálatas 5:24. Esto ocurrió en el momento cuando nacimos de nuevo. Sin embargo, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse. Es el deber de cada creyente hacer morir los remanentes de esta naturaleza pecaminosa. Esto debe ser hecho continuamente para que los deseos de la naturaleza pecaminosa no sean satisfechos. Y terminamos con algunas ideas erróneas de estos dos últimos puntos que acabamos de ver. Respecto a nuestros pecados actuales, no existen pecados veniales y pecados mortales, que es una doctrina de la secta católica apostólica romana. Pecados blancos o pecadillos. Todo pecado, sea cual sea, es contra Dios y su paga es la muerte. Ningún pecado nos puede hacer perder la salvación. Cuidado con eso. Quien es escogido de Dios está seguro en el puño de la mano de Dios, pues la obra de Cristo fue suficiente. Ningún cristiano, amados hermanos, alcanzará la perfección en esta vida. Cuidado con eso. Sin embargo, amados hermanos, debe anhelarla por gratitud principalmente y con amor a su Señor. Recordando la promesa que Pablo recuerda, ¿cierto? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, Romanos capítulo 12 nos dice a nosotros que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, puros, agradables a Dios. No existen cristianos de segunda categoría. Cuidado con esto, amado hermano. Los que luchan y caen. Y de primera categoría, los que nunca caen. Amados, todo cristiano lucha contra su pecado. Si tú piensas que eres peor que otros cristianos, todos los cristianos, amados hermanos, luchamos con el pecado y caemos. Debemos tener la actitud del publicano en Lucas 18, miserable de mí, ¿cierto? Cuidado con el antinominianismo. ¿Saben lo que es eso? Contrario, ¿cierto? Nominanianismo, norma o ley. Es decir, cuidado con quienes dicen que para el cristiano ya no hay ley. La gracia y la justificación son suficientes, por tanto podemos vivir como queramos. Eso es un pecado totalmente aborrecible por Dios. El pecado es real en el cristiano y debemos, amados hermanos, batallar contra este. La ley es nuestra norma, con gusto debe decirlo, de vida. Amados hermanos, hemos terminado. Les invito, si tienen alguna duda, por favor que la puedan plantear. Hermana Beatriz y luego el hermano José Manuel. Bien, y con el pastor Alex vamos a finalizar. Más que una duda, señalar que la comprensión de lo que es realmente el pecado, o sea, como doctrina, es fundamental para que nosotros podamos entender por qué es necesario que nos santifiquemos. Recordar también que esta doctrina del pecado, ¿cierto?, la caída del hombre y la imposibilidad del hombre de poder agradar a Dios, fueron doctrinas que separaron a la iglesia, que la dividieron y que dentro de muchos
personas que se llaman cristianos, todavía ellos creen que tienen méritos. Todavía ellos creen que pueden decidir por Dios. Amén. O sea, ellos creen que pueden tener afectos por Dios. Y agradecer al Señor de que podamos tener una palabra clara que nos ponga en el lugar que tenemos que estar. Amén. Reconociendo que todo lo que tenemos es por gracia merecida, y también para clamar por aquellos que son nuestros parientes, que aún están en esas congregaciones en donde se enseña esta falsedad, porque es una falsa doctrina decir que el hombre sí puede llegar a Dios, que el hombre sí puede decidir por Dios, cuando la Escritura es clara y dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso. Amén. Hermano José Manuel. Y luego nuestro pastor Alex, y vamos a orar. Sí, al principio más o menos de la clase hablaba de que Dios imputa el pecado a todos, el pecado de Adán. Y hablaba, bueno, decía que era un misterio, ¿no? Entonces, el misterio yo lo veo desde el punto de vista de cómo Dios imputa ese pecado. Eso es un misterio, uno no sabe cómo. Pero sí veo que el por qué no es tanto misterio, y eso se enlaza con lo que usted decía al final. ¿Por qué razón? Porque primero tenemos que pensar que Dios imputa el pecado, pero pensemos que Dios es soberano, su soberana voluntad con respecto a todo lo creado, a toda su creación. Pero también ese imputar el pecado viene a ser el por qué, porque eso es parte del plan de Dios para salvación. Porque es lo que empieza el camino hacia la cruz. El por qué después viene Cristo, lo pone en una cruz, y esa cruz, Cristo crucificado, resucitado, es precisamente lo que viene a ser la salvación para los que creemos y tenemos fe en Jesús. Amén. Entonces, y es lo que realmente se enlaza al final. Amén. Ese es lo que quería comentar. Amén. Sí. Cuando hablamos de misterio ahí, en realidad viene a ser, como dicen algunos comentaristas, ¿por qué Dios lo quiso así? Y tenemos, claro, respuestas generales, ¿cierto? Porque de otra manera Él no hubiese podido derramar la gracia de Cristo a nuestras vidas, ya que no íbamos a tener esa culpa y además no íbamos a heredar esa corrupción, quizás. Pero en realidad no sabemos, dice la confesión incluso en el punto 3, si no me equivoco, que esto es de acuerdo al designio de Dios. Él lo quiso así. ¿Por qué lo hizo así? Es porque Él lo quiso así. Ahora, sabemos maravillosamente cómo esto, ¿cierto?, tiene solución en Cristo y cómo así podemos ver brillar al Evangelio de Cristo. Y en cuanto a la imputación de la culpa, es un término legal. Nosotros somos declarados culpables en Adán, es decir, se nos imputa legalmente ante los ojos de Dios la culpa de Adán, y además heredamos la corrupción de Adán, nacemos inclinados a todo mal. Pastor Alex. Sí, bueno, justamente con eso tenía que ver la intervención, que era que se nos imputa justamente porque el Señor hizo un pacto con Adán, el pacto de obras, al que hacía alusión nuestro hermano Víctor, y Adán en ese pacto era representante de toda la humanidad. Entonces el Señor también, igual se explica por qué se nos imputa, y es por eso, porque Adán pecó primero como nuestro representante y segundo como nuestro padre, o mejor dicho, a la vez, ambas cosas. No es que una cosa venga después de la otra, sino que él era a la vez nuestro representante y cabeza y también nuestro padre. Entonces por eso se nos imputa la culpa de él, es decir, la obligación de responder por ese pecado. Y en segundo lugar, heredamos la corrupción, porque es nuestro padre. O sea, nacimos según la naturaleza que él tenía, y esa naturaleza era de pecado. Entonces heredamos esa naturaleza. Entonces eso debemos también tener siempre presente, que Adán es tanto cabeza como padre de la humanidad. Y por eso es que el pecado pasa a todos los hombres. Amén. Hay un punto en el capítulo 3, no lo vimos hoy día, que habla de esto. Véanlo. Es precisamente un desarrollo más grande respecto de Adán y Eva, y Adán principalmente como nuestra cabeza federal, representativa de nosotros. Podría decir algo, está bien, entiendo,
pero no me parece justo, porque yo no había nacido. ¿Qué culpa tengo yo? Y es ahí donde nosotros debemos simple y llanamente decir, el Señor lo quiso así. Ese es el punto que se menciona como misterio. ¿Por qué Dios lo quiso así? Porque el Señor lo quiso así. No podemos nosotros ponernos a ir en contra de Dios. Y de la misma forma, ¿por qué Dios nos imputa la justicia de Cristo si nosotros no hemos hecho nada bueno? Porque el Señor lo quiso así en su soberana voluntad y en su infinita gracia y misericordia también. Vamos a orar para terminar, amados hermanos. Gracias damos, Señor.